Nosotros vamos a mirar a todas las noticias del día, empezando por estas actas de la Reserva Federal, donde lo que hoy hemos visto, Javi del Valle, son disensiones, nada de unanimidad en la Reserva Federal. El Comité de Política Monetaria tiene claro que quiere subir o que quiere pararse, pero no tiene claro que lo quieren hacer todo a la vez. Y desde luego, la perspectiva de que puede haber una recesión leve, que parece que es hacia lo que se está dirigiendo toda la economía, más allá de que luego, de cara al público, el propio Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, diga otra cosa. ¿Qué hemos visto en esas actas? Efectivamente, José, lo más importante, y si tenemos que quedarnos con algo en general, es empieza a haber una guerra interna dentro de la Fed, empieza a haber una división, empiezan ya los problemas o sobre todo más las divisiones en cuanto a opiniones sobre qué hacer a partir de aquí. Se pausa, se ha llegado ya al final de las tasas, se tienen que bajar, se tienen que seguir subiendo. Ahí entran un poco las divisiones en un momento tan crítico como el actual, donde vemos unos mercados que siguen rebotando, una inflación que podría ser potencialmente peligrosa por el lado de los salarios, dicen desde las minutas de la Reserva Federal, dicen que de hecho algunos miembros creen que no se va a llegar al 2% de forma tan sencilla. Esto Powell ya lo adelantó en Sintra cuando se reunió con el resto de banqueros centrales y dijo que no ve la inflación llegar al 2% hasta 2025. Y esto es curioso porque estamos viendo unos datos de inflación que pues lo están haciendo mejor que lo esperado y donde vemos el CPI desinflar, vemos el PPI, la inflación del productor, que casi incluso está en deflación en términos interanuales. En eurozona ha entrado en deflación en el día de hoy y en Estados Unidos está cerca de entrar en deflación también. CPI y PCE que siguen desinflando. La parte subyacente, por supuesto, es la que todavía se mantiene más pegajosa y esa es la que preocupa a la Reserva Federal, pero también es la que va con mayor lentitud, tarda más en desinflarse, ¿no? La Fed aún así le siguen preocupando los salarios, unos salarios que, como veíamos el otro día con el PCE, crecen por encima del 5,5%, tanto públicos como privados. Eso potencialmente es bueno para la economía en términos nominales, pero preocupa a la Fed en cuanto a un potencial riesgo de inflación o que tarde más en llegar al objetivo. De ahí vienen las divisiones. Por un lado, tú lo dices, José, algunos ya están diciendo, oye, cuidado, 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 que se viene la recesión o que se viene una crisis bancaria regional 2.0. Mientras que por el otro, otros están diciendo, no, aquí no pasa nada, la economía en términos nominales está más fuerte que nunca, la gente se sigue yendo de cruceros, se sigue yendo de vacaciones, siguen consumiendo como nunca y hay que subir todavía un poquito más los tipos de interés. Pues esta es una de las noticias del día, sin duda la noticia a estas horas, pero no es la única. Por el lado de los famosos minerales del galio y el germanio, ojo porque China se ha puesto más tensa. Acaba de decir Estados Unidos que va a buscar con sus socios soluciones a esta prohibición de las exportaciones de China, pero China lo que está es advirtiendo, ha dicho que los controles en los metales son solo el principio. Ha anunciado, ya lo saben, esta misma semana, que hay controles a la exportación de tierras raras, en concreto del galio y el germanio, y que se pondrán en marcha a partir del 1 de agosto. Pero el ex viceministro de Comercio, Wen Jianguo, ha dicho hoy en varios medios oficiales, allí en Pekín, que China y el gobierno chino, y que él lo sabe bien porque está en contacto con ellos y sabe, están todavía, bueno, pues tienen vínculos para charlar a veces sobre hacia dónde va la política, ha dicho textualmente que tienen muchas herramientas para tomar contramedidas si la administración de Estados Unidos continúa aumentando las restricciones tecnológicas. Dice que eso de la exportación al galio y el germanio es el principio, que va a causar el pánico en algunos países, pero que también va a ejercer mucho dolor en esos países porque va a faltarles cosas. De hecho, ha dicho textualmente, esto es solo el comienzo de las contramedidas de China, la caja de herramientas que tiene China son muchos más tipos de medidas disponibles. Restricciones como a la propia tecnología estadounidense, es decir, a la contraparte de lo que le está haciendo Estados Unidos, pero también, cuidado, restricciones que se podrán volver mucho más duras en el futuro si la administración Biden continúa por ahí. Por cierto que está hablando Karine Jean-Pierre, enseguida vamos con ella también hasta la Casa Blanca. Antes, actualizando rápidamente algunos aspectos geopolíticos, Rusia protagonista por varias cuestiones. La primera porque llevamos todo el día con esa sombra de una amenaza nuclear sobrevolando esa guerra entre Rusia y Ucrania. Funcionarios ucranianos en distintos medios están haciendo advertencias, siguen e insisten en que es que Rusia quiere volar Zaporilla, quiere volar la central. Rusia sigue diciendo que esto lo están haciendo para que si Ucrania ataca la central digan que son los rusos, aunque va a ser un ataque de falsa bandera. En esto están. Pero el riesgo empieza a ser real, porque ahora las dos partes están hablando de que el otro quiere volar la central. En medio de todo esto, Estados Unidos ha mandado allí un avión de detección de radiaciones, de radiactividad.
está bien, pero en teoría ahora estaría controlado. Lo peligroso será cuando eso vuele, y cuando eso vuele, más que un avión, lo que nos va a hacer falta es mucho terreno por en medio. Porque si no, ya veremos qué pasa. El caso es que unos y otros diciendo que eso está ocurriendo. Por cierto, y al respecto de este tipo de cuestiones, Ucrania asegura que los aliados de la OTAN le están fallando con el envío de F-16. Igual que hay funcionarios ucranianos filtrando este asunto de la central de Zaporilla, con la intención que sea, muchas veces, insisto, todo esto sale, y más que información, como suele decir algún experto aquí en Negocios Televisión, acaba siendo todo propaganda, pero la realidad es que están filtrando este tipo de cuestiones. Dicen los líderes en Ucrania que la lentitud de Occidente en el cumplimiento de los compromisos en cuanto al armamento está siendo evidente y que es un problema. Porque parte de que la contraofensiva esté yendo más despacio, la chacana que no tienen aviones. Toma, claro. Pero es verdad que no había un compromiso firme de que esa entrega se produjese ya. Y a eso se está ciñendo también, entre otras cuestiones. Bueno, pues Estados Unidos, que no termina de enviar los F-16 porque apoya a Ucrania, pero es muy receloso de dar su propia tecnología. Y ya saben que en teoría, bueno, pues algunos de los tanques que se han enviado a Ucrania están cayendo en manos rusas. Tuvo que salir Estados Unidos a decir, bueno, pero no llevaban nuestro material. Bueno, vale, pero ahí estamos, todo el rato en una y otra cuestión. Así que está pidiendo, en concreto el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, que Occidente deje de retrasarse en la entrega de los F-16 y en el entrenamiento de los pilotos, que está yendo con retraso esto y que esto frena la contraofensiva. Por cierto, que hablando de todo esto, hoy protagonista el acuerdo del grano. Rusia quiere que le incluyan en el sistema SWIFT. Hay una propuesta ahora por la que Europa aceptaría una especie de subsidiaria de uno de los principales bancos de Rusia para que precisamente entrara en el sistema SWIFT y a cambio aprobaría ese acuerdo del grano en Ucrania. Acuerdo más que necesario con la que está por venir. Pero claro, en medio de todo esto, lo que no encuentran de momento, Marta Vilar, muy buenas noches, son razones. Dicen, si ustedes no hacen movimientos, yo tampoco. No vemos razones, dicen Marta, para aprobar ese acuerdo del grano. Sí, quedan ya muy pocos días, muy buenas noches, y vamos a tener ya dentro de muy poquito el vencimiento, la expiración en este caso del acuerdo del grano, del acuerdo del Mar Negro. Un acuerdo que, como decimos, expira el día 18 de julio y seguimos todavía sin saber qué es lo que va a hacer Rusia. Es verdad que lleva varias semanas siendo bastante pesimista, advirtiendo de que Occidente no está cumpliendo con las peticiones que ha realizado respecto, por ejemplo, a los fertilizantes, a las sanciones sobre los fertilizantes, y que en muchas ocasiones ha vinculado que esto se cumpla para poder extender el acuerdo del grano más allá del 18 de julio. Sin embargo, lo cierto es que de momento no está ocurriendo y hoy hemos tenido, bueno, algo que puede decirse incluso que puede ser contradictorio. Por un lado, esta mañana hemos escuchado a Dmitry Peskov decir que el Kremlin todavía no tenía ninguna decisión tomada, que confiaba en que Occidente tenía tiempo suficiente aún para ceder en este sentido, pero esta tarde hemos recibido también información de Rusia en la redacción de Negocios Televisión, donde aseguran que no hay ninguna base para poder extender ese acuerdo del grano. Parece que dentro de unos días, el 18 de julio, la noticia que se va a dar es que efectivamente el acuerdo del grano no se va a renovar, algo que, como les decíamos, llevamos ya sospechando en las últimas semanas, porque Rusia viene insistiendo en muchas ocasiones y diciendo también que Occidente no está cediendo en esas peticiones y que por lo tanto no va a extender el acuerdo del grano. Dicen que todavía no hay decisión tomada, pero tiene toda la pinta de que puede ser así para el día 18 de julio. Gracias, Marta. Y una última cuestión relacionada todavía con estas claves geopolíticas. Rusia ha desmentido ya que haya perdido la mitad de su fuerza. En una información que esta mañana llevaban varios diarios, entre ellos Financial Times, hablando de que determinados informes de Reino Unido decían que ha perdido ya la mitad de su fuerza de combate en Ucrania. Bueno, pues dicen que desde Rusia, la Federación Rusa, ha dicho respecto a ese informe de Tony Radakin, del almirante británico, que las estimaciones que hacen sobre las pérdidas de vehículos blindados publicadas en distintos medios, diciendo que hemos perdido la mitad de nuestra capacidad de combate, son desalentadoras con la escala universal de mentiras que se están produciendo. Eso es lo que dice. En concreto dice que para nada es real, que no han perdido la mitad de su fuerza de combate y que dejen de verter este tipo de mentiras en los medios. Esto es lo que responde Rusia a lo que veníamos contando desde esta mañana también en Negocios Televisión, que decía
Reino Unido. Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, hablando en estos momentos allí precisamente. Vamos a trasladarnos hasta allí y enseguida seguimos con más noticias. So look, this is something that the president, as you know, the Sweden prime minister is here. They're currently meeting as we speak right now in the Oval Office, as some of your colleagues, and maybe yourself, Steve, was able to be in the Oval Office. So look, I mean, we've been very clear on this. We've encouraged Turkey and Hungary to approve Sweden's application for NATO membership as soon as possible. Sweden, and I said this last week, I've said this many times, has fulfilled the commitments they made under the trilateral memorandum of agreement. They had agreed to with Finland and Turkey on the margins of the NATO summit in Madrid just last year, about a year ago. Sweden is a strong, capable defense partner that shares NATO's values and will strengthen the alliance and contribute to European security. And so we believe that this should occur, that their partnership into them to become members in NATO as soon as possible. And that's what you'll continue to hear from the president. And I think the Sweden Prime Minister being here today, having a meeting with the President, certainly shows that commitment. Okay. Thanks, Karine. Just two quick follow-ups. You said the President has been briefed on the cocaine that was found at the White House. Is the White House conducting its own internal investigation? This is something that's under the purview of the Secret Service. They're the ones who handle this investigation, so it lives in their purview, in their world. And then just a quick follow-up on this type of tour. Can you explain to the American people who would have access to the West Wing on this type of tour and what kind of protocols are in place? So look, when it comes to security protocol, that's something that the Secret Service certainly is going to handle, and so that is a question for them. When it comes to visitors to the West Wing, they come for many reasons. Obviously, we do have West Wing tours that occur here on campus. They happen in this particular past couple of days. They happen on Friday, they happen on Saturday and Sunday. The times that they do not happen is when there's a federal holiday, like yesterday there was not a West Wing tour, and also when there's a large White House event. So I don't have anything more to share on the particulars. Again, when it comes to security, when it comes to anything of those types of protocols, that is something that Secret Service handles. Kadweja. Thanks, Karine. And congratulations. Thank Should I you. call you President, Weijia? I appreciate it. A ver, por raro que parezca, no vamos a dejar de contarlo. Han encontrado cocaína en la Casa Blanca. Y entonces, claro, están preguntándole todos los medios que de quién es. Y la primera respuesta que dice Karine Jean-Pierre, la portavoz, es: bueno, a ver. En la Casa Blanca como general, es que os gusta un titular, ¿eh? Puede ser de alguien que haya venido de visitas, si es que hacemos visitas. Al despacho Oval, hay visitas guiadas, turismo. El resto de cuestiones se las preguntan al servicio secreto. Y así es como te lo van a contar. Contado quede. Karine Jean-Pierre, Casa Blanca. Going to get to the bottom of this, they meaning the Secret Service, not going to get ahead of any changes in protocol or anything like that. Let's let the Secret Service do their job, which we believe and have all the confidence that they will get to the bottom of this. I think this episode kind of shines a light on the fact that you can bring in illegal substances into the White House. So what's preventing a visitor from bringing in anthrax or something that's not magnetic into the White House? No, look, Weijia, I totally understand the question, but it is under investigation. We're going to get to the bottom to exactly what happened. The Secret Service will, not us. And so we're going to let the Secret Service do their job. I'm just not going to get ahead of if or whens or changes. We just have to let the Secret Service do their job, which they are. You're welcome. Okay. Thanks, Karine. Can you just tell us how the White House is assisting the Secret Service with this investigation? Have you made any White House officials available for interviews with law enforcement, for example? Well, look, we're not assisting in anything. This is under the Secret Service purview. This is their kind of guidance and guideline, their world, and so we're going to let them do their job. We are not involved in this. This is something that the Secret Service handles. It's under their. Bueno, mientras dirimen este tema, vamos a seguir con el resto de noticias del día y luego tratamos de volver aquí con la actualidad también. El resto de noticias pasan. Les comentábamos todo lo ocurrido geopolíticamente. Bueno, pues también protagonismo para Polonia. Está retando a Europa. ¿Quién manda, ha dicho, en un país? ¿Nosotros o la Comisión Europea? Se ha reunido Mateusz Morawiecki, el primer ministro de Polonia, con Giorgia Meloni, con la primera ministra italiana, y resulta que están muy de acuerdo en todas las políticas de inmigración. Muy de acuerdo. Están contra todo tipo de inmigración ilegal, solo piensan en la legal,
Y además, en concreto ha dicho, Polonia no está de acuerdo con ninguna imposición de sanciones por la no admisión de inmigrantes. Dice Morawiecki que eso de que si yo no los quiero acoger y son ilegales, eso de que los tenga que acoger porque me lo dice la Comisión, no. Y ojo, de hecho se ha enfadado bastante. De hecho, ¿quién es el que manda en un determinado país? ¿La Comisión Europea? ¿La que pone cuotas, sanciones y tasas? ¿O el Estado soberano, el que decide dentro de sus fronteras? Y decide a quién acepta y a quién no acepta. Y después de decir esto, dice Giorgia Meloni, estamos exactamente en la misma línea, Morawiecki y yo. Lo digo para que se hagan una idea de por dónde está el espectro ahora y la que le puede venir también a la propia Comisión Europea. Claro que Ursula von der Leyen lo que está es pensando que a lo mejor le da Joe Biden una razón estupenda para alargarse a la OTAN. Parece ser que Estados Unidos quiere proponer a Ursula von der Leyen como la siguiente candidata cuando salga Stoltenberg. Y al final, el que se pone al frente de la OTAN no es estadounidense, pero lo pone Estados Unidos. Así que bueno, parece que tiene todas las papeletas. Otro asunto importante del día, en clave geopolítica, como siempre pasa por Francia. Ahí, una vez más, protagonismo por los disturbios. Ojo, que se está hablando ya de vetar, capar y censurar las redes sociales por parte de Emmanuel Macron. Javi Luengo, muy buenas noches. ¿En qué punto está esto exactamente? Sí, ¿qué tal? Muy buenas. 8 días ya de disturbios en Francia tras esas crisis que estallaron en los suburbios de París, en la zona de Nanterre, y ya parece que el gobierno galo tiene más claro quiénes son los culpables. Y de momento Emmanuel Macron, el presidente de la República, a quienes apunta son a las redes sociales, y lo hace de manera directa. Tras la reunión con los alcaldes de los 220 municipios, los más afectados por estos disturbios, el presidente galo lo que ha comentado es que tienen que ver y tienen que estudiar cómo se puede restringir, bloquear o incluso cancelar el acceso de los usuarios a las redes sociales en momentos puntuales, cuando los disturbios tengan el punto más álgido, que de momento en esta crisis social en Francia parece, y según ha comunicado el Elíseo, ya podría haber pasado, aunque todo se espera que se pueda recrudecer durante los días festivos en la fiesta nacional de Francia que tenemos el próximo día 14 de julio. El caso es que dice Emmanuel Macron que las redes sociales, cuando se convierten en una herramienta para reuniones ilegales o incluso ha llegado a decir para intentos de asesinato, son un objeto serio de discusión. Las amenazas surgen por una cosa concreta, y es que Snapchat, TikTok o Telegram han sido las 3 redes sociales que se han utilizado durante estas protestas para hacer públicos varios vídeos o imágenes de los propios protestantes con lo que estaban consiguiendo, con las protestas que estaba habiendo en las calles, o incluso han sido un objeto para congregar en un punto concreto de diferentes ciudades al conjunto de los ciudadanos para dar arranque a esas protestas. Por eso quiere Macron cancelarlas o al menos bloquear el uso en ciertos momentos de protestas que viva el país. Una especie de censura que de momento también es verdad, no está claro ni cómo ni cuándo se podría llevar a cabo, básicamente porque restringe muchos de los derechos de la sociedad civil de Francia. Bueno, pues vamos a evaluarlo y vamos a ver si se lleva o no se lleva a cabo y sobre todo si acabamos en estado de emergencia. Y por cerrar este bloque de noticias del día, hasta 130 países podrían emitir su propia moneda digital. Sergio Fernández, ¿en qué punto está este asunto? Tú que siempre miras las divisas. Muy buenas noches, pues hoy vengo a contarte las 2 amenazas que se ciernen sobre el dólar. Por un lado está la moneda de los BRICS, que ya se está discutiendo en esta reunión de los Sherpas, de los enviados por parte de los miembros de la alianza de los BRICS, una moneda, eso sí, que todavía no se ha lanzado, pero que todo apunta que se anunciará entre el 22 y el 23 de agosto en la reunión clave, la reunión definitiva por parte de los BRICS. Y por otro lado están las CBDCs, y es que ojo con el dato que te voy a dar, de 195 países que hay en todo el mundo, 130 ya están sopesando, ya están lanzando, ya están implementando o ya están organizando sus planes para lanzar una CBDC. Esto representa un 98% de todo el mundo y sobre todo lo que representa es un desafío, es una amenaza brutal sobre el dólar. Hay un total de 11 países, incluidas muchas naciones del Caribe y de Nigeria, que ya han lanzado su propio programa piloto de CBDCs. Solo en 2020, solo 35 países estaban pensando lanzar su CBDC, o sea, prácticamente en poco más de 3 años esta cifra se ha más que triplicado.
duplicado, una auténtica barbaridad. Claro, todo esto está poniendo en peligro al dólar estadounidense porque hay muchos bancos, hay muchos países que ya están utilizando directamente sus CBDCs para los pagos transfronterizos y además, aparte de todo esto, como te contaba, la alianza por parte de los BRICS también está buscando precisamente esto, también está buscando precisamente desafiar el estado de reserva global del dólar estadounidense mediante el lanzamiento de su propia moneda, o si no también están realizando muchas transacciones a través de sus propias monedas nacionales. Como te digo, muchas amenazas, muchos peligros que se ciernen sobre el dólar estadounidense, que ya ha perdido mucha cuota de poder en los últimos meses, en los últimos años, y que a esto se le suman dos amenazas: la posible moneda de los BRICS y también la implementación de las CBDCs con el 98% del mundo que ya ha lanzado o ya va a lanzar su propia moneda digital de los bancos centrales. Sergio Fernández, como siempre, gracias. Hasta aquí este bloque de noticias del día, con un bono de deuda pública a 10 años, pues hombre, subiendo casi un 4%, al 4%, perdón. No está mal, ¿eh? Vamos, la subida es bonita. Actas de la Reserva Federal. Y eso que tienen guerra dentro, que no saben qué hacer. Si suben o paran. 2 minutitos para la publicidad y analizamos esto y cerramos también el mercado con Javi del Valle y con Gabriel Montalto en el análisis. Hasta ahora mismo.